Bienvenidos a este segundo vídeo del curso práctico de histología básica, el cual vamos a dedicar al estudio del tejido conjuntivo y del tejido adiposo. El tejido conjuntivo es el principal de los tejidos conectivos y tiene como misión fundamental conectar otros tejidos en la formación de órganos y también en el propio organismo. En este corte de oviducto teñido con la técnica de la amatoxilina eosina, podemos ver el epitelio que, como acabamos de estudiar, forma unas láminas continuas. A diferencia del epitelio, el tejido conjuntivo no forma láminas de células adyacentes, sino que se muestra como una dispersión de células entre una sustancia que se conoce como matriz extracelular. Si nos fijamos con más atención, como en esta extensión del mesenterio, podremos darnos cuenta que esa matriz está formada por diferentes elementos. Por un lado, por una sustancia fundamental, entre la que se pueden distinguir diferentes tipos de fibras y entre las cuales se encuentran las células conjuntivas. La función principal del tejido conjuntivo es la de servir de nexo y unión entre diferentes tejidos de forma consistente, pero con una cierta elasticidad. Pero también es la disposición de las fibras, que asemeja una especie de andamio tridimensional, facilita el desplazamiento de las células, lo cual resulta muy útil en funciones de tipo defensivo, por ejemplo. Si estudiamos un corte convencional, como el que vemos en la imagen que corresponde a la pared del esófago y se ha teñido con la técnica de la amatoxilina eosina, caeremos en la cuenta que el tejido conjuntivo puede resultar difícil de reconocer entre los otros tejidos, ya que todos ellos se tiñen de un color rosa, lo único que cambian son las intensidades. Por eso resulta habitual usar otros métodos de tinción para localizar y estudiar el tejido conjuntivo, como es el caso de la técnica del tricrómico de Mason, con la que se ha teñido este otro corte de pared de esófago, y donde se puede ver que esta técnica tiñe de color verde intenso las fibras de tejido conjuntivo, por lo que resulta muy sencillo de localizar y distinguir este tejido entre los otros que se tiñen con otros colores. En este punto, cabe recordar al estudiante, tal y como se explica en el curso de técnicas histológicas, que hay variantes de la tinción del tricrómico de Mason, donde las fibras conjuntivas no se tiñen de tonalidades de verde, sino que se tiñen de tonalidades de azul. Como hemos comentado, hay diferentes tipos de fibras que forman la matriz extracelular. Cada uno de estos tipos de fibras realizan diferentes funciones, y por eso no todas ellas se encuentran en todos los tejidos conjuntivos ni se tiñen con las mismas técnicas. El primero y más abundante de los tipos de fibras del tejido conjuntivo son las fibras colágenas, como las que muestra este corte semifino de piel teñido con azul de toluidina. Las fibras colágenas son las que forman el entramado principal del tejido conjuntivo y las que proporcionan consistencia y adherencia a este tejido. Como se puede ver en el esquema, estas fibras forman haces o paquetes. Si aumentamos mucho y estudiamos con el microscopio electrónico de transmisión esta misma zona, podremos ver que estos paquetes de fibras colágenas están formadas por fibras individuales organizadas de forma paralela. Al microscopio electrónico de barrido se pueden ver las fibras colágenas formando estos conjuntos, haces o paquetes. Otro tipo de fibras conjuntivas son las fibras elásticas, que, como su nombre indican, proporcionan elasticidad al tejido conjuntivo en el cual se encuentran, como es el caso de la pared de las arterias elásticas, como la que muestra esta imagen teñida con la amatoxilina eosina. En esta imagen se puede ver que estas fibras forman haces que se disponen en paquetes paralelos orientados en la misma dirección, aunque se debe reconocer que con esta técnica no resulta fácil identificar este tipo de fibras. Por eso, para el estudio de fibras elásticas se suelen usar otras técnicas de tinción, como por ejemplo el azul de toluidina, como el que nos muestra la imagen, que también corresponde a otra arteria elástica. Y aquí las fibras elásticas se han teñido de un color azul oscuro que se identifican de forma mucho más fácil. Aunque la técnica más usada para el estudio de las fibras elásticas es el método de la orceína
picro índigo carmín, que tiñe estas fibras elásticas de un color marrón rojizo muy característico, lo cual las identifica claramente como en este corte de la pared arterial. El último de los tipos de fibras de tejido conjuntivo son las fibras reticulares, que son las que proporcionan la consistencia necesaria para formar ese entramado tridimensional que en algunos órganos, como en el bazo, que es el que se muestra en esta imagen, permite que se dispongan numerosas células, todas ellas móviles, como pueden ser los macrófagos, las propias células sanguíneas o incluso los linfocitos. Estas fibras no se pueden ver claramente con las técnicas convencionales como la hematoxilina eosina, por lo que resulta necesario el uso de técnicas de tinción específicas que pongan de manifiesto estas fibras, como es el caso de la técnica de Gordon-Sweet, que es la que se ha usado en esta imagen y que usa sales de plata para resaltar este tipo de fibras. Entre este entramado de fibras podemos encontrar diferentes tipos celulares. El primero de estos tipos celulares son los fibroblastos, que son las auténticas células del tejido conjuntivo, ya que son las que fabrican las fibras que acabamos de estudiar, así como las sustancias que componen la matriz extracelular. Esta imagen de la submucosa del estómago que se ha teñido con la hematoxilina eosina nos muestra, entre otros, fibroblastos. Los fibroblastos son células de perfil básicamente alargado, a veces con proyecciones. Su citoplasma se tiñe de forma homogénea y a menudo es difícil de distinguir de la matriz extracelular que lo rodea, ya que se tiñen de forma más o menos igual. Su núcleo suele ser también de perfil alargado o fusiforme. Esta otra imagen se ha obtenido también de la pared del estómago, concretamente de la mucosa, pero a partir de un corte de mucho menos grosor, aproximadamente 1 micrómetro de grosor. Y se ha teñido con la técnica del azul de toluidina, todo lo cual nos permite obtener imágenes de gran definición de las células y de las estructuras. Podemos ver diferentes fibroblastos, con sus prolongaciones citoplasmáticas y sus núcleos muy bien definidos. Esta tercera imagen de la pared intestinal nos muestra este mismo tipo celular, pero visto al microscopio electrónico de transmisión a un aumento considerablemente mayor. La morfología celular de este tipo se aprecia similar a la que hemos visto hasta ahora en las imágenes de microscopio óptico, es decir, con un citoplasma alargado e incluso con proyecciones y un núcleo también de perfil alargado. En la imagen se aprecia que el fibroblasto está envuelto de numerosas fibras colágenas que probablemente esta misma célula que estamos viendo sea la que las haya sintetizado. En esta imagen de la mucosa del intestino, que se ha teñido con hematoxilina eosina, podemos ver macrófagos. Los macrófagos son células que se pueden ver en el tejido conjuntivo, pero que no se han generado en este tejido. Los macrófagos son células de origen sanguíneo, es decir, se generan en la médula ósea como monocitos, desde donde pasan a la circulación sanguínea, desde donde posteriormente migrarán al tejido conjuntivo, donde se diferenciarán en macrófagos. Los macrófagos son células que tienen como función la fagocitosis y el reciclaje de elementos extraños tales como células muertas, virus, bacterias, etc. Como nos muestra esta imagen, los macrófagos son células de perfil irregular. Esto es debido a que esta célula es móvil, se desplaza entre las fibras de la matriz conjuntiva mediante movimientos ameboides. El núcleo también puede presentar un perfil irregular. Esta otra imagen se ha obtenido de un corte semifino de 1 micrómetro de grosor de la parte más externa de la corteza del timo, que se ha teñido con azul de toluidina. Y en ella podemos ver un macrófago, que presenta un perfil muy regular tanto de su citoplasma como de su núcleo. En su citoplasma se aprecian gran cantidad de pequeñas vesículas, que probablemente se correspondan con lisosomas. Esta otra imagen se ha obtenido con el microscopio electrónico de transmisión de los alveolos pulmonares y muestran macrófagos alveolares, que son los encargados de eliminar y reciclar las impurezas que llegan al pulmón. De hecho, algunos autores les llaman las células del polvo, porque lo eliminan.
Se aprecia perfectamente el perfil irregular de su citoplasma. Y en el citoplasma se distinguen dos tipos de vesículas, unas pequeñas y abundantes que se corresponden con lisosomas y otras más grandes que hemos pintado de color dorado que son los fagosomas, los cuales incluyen los elementos extraños que se han fagocitado. Los lisosomas, que contienen enzimas degradatorias, se fusionarán con los fagosomas para digerir estos elementos extraños y reciclarlos así en principios inmediatos. Esta imagen se ha obtenido de la mucosa intestinal cortada a 1,5 micrómetros de grosor y teñida con hematoxilina eosina, y muestra diferentes células en el tejido conjuntivo. Entre las células presentes en la imagen hemos destacado unas células de perfil ovalado, algo irregular, de núcleo pequeño y cuyo citoplasma se encuentra repleto de pequeños gránulos. Estas células se conocen como células cebadas, también son llamadas mastocitos. Estas células también proceden de la médula ósea, concretamente del tejido mieloide, y se liberan al torrente sanguíneo en forma de leucocitos. Estos leucocitos abandonarán el torrente sanguíneo, ingresarán en el tejido conjuntivo y se diferenciarán en células cebadas. Sus gránulos contienen mediadores vasoactivos, es decir, histamina y heparina, y también mediadores quimiotácticos, que cuando se liberan actúan como los desencadenantes de los procesos inflamatorios. Al microscopio electrónico de transmisión, las células cebadas o mastocitos son fácilmente reconocibles, y sus gránulos citoplasmáticos se aprecian muy claramente. Un último tipo celular que estudiaremos en este vídeo son las células plasmáticas, como las que se muestran en este corte de 1 micrómetro de grosor teñido con azul de toloidina de la pared intestinal. Son pequeñas células de escaso citoplasma y un núcleo relativamente grande que ocupa una parte importante de la célula. Muy a menudo este núcleo presenta cromatina densa que se organiza en grumos en la periferia del núcleo, lo que le da un aspecto radial. A esta disposición se la conoce como disposición en rueda de carro. Las células plasmáticas son linfocitos B activados, que migran al tejido conjuntivo para sintetizar inmunoglobulinas, las cuales atacarán a los antígenos. Ocasionalmente también podemos encontrar en la matriz del tejido conjuntivo otras células de origen sanguíneo, tales como eritrocitos o leucocitos, y especialmente linfocitos, que en algunas zonas se pueden acumular en grandes grupos que se conocen de forma genérica como MALT. MALT son las siglas de Mucose Associated Lymphatic Tissue, es decir, tejido linfático asociado a mucosas. Tipos de tejido conjuntivo. Esta imagen se ha obtenido de un corte semifino de la pared de intestino delgado, la cual se ha teñido con hematoxilina eosina. En la imagen podemos ver diferentes tipos de tejido, como el epitelio de revestimiento que estudiamos en el vídeo anterior. También podemos ver otros tejidos y, por supuesto, tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo en el esquema lo hemos marcado de dorado. Pero si nos fijamos bien, veremos que hay dos áreas diferentes de tejido conjuntivo, que en este otro esquema hemos pintado una de azul y otra de rojo. Pero fijémonos con mayor atención y caeremos en la cuenta que en el tejido conjuntivo de la zona que hemos pintado de azul aparecen muchas células, pero poca matriz extracelular, es decir, pocas fibras. Mientras que en el tejido conjuntivo de la zona pintada de rojo apenas se ven células, pero sí que se pueden ver numerosas fibras. Al tipo de tejido conjuntivo de la zona pintada de azul, en el que predominan las células frente a las fibras, se le conoce como tejido conjuntivo laxo. Mientras que el tejido conjuntivo de la zona pintada de rojo, en el que predominan las fibras frente a las células, se le conoce como tejido conjuntivo denso. Esta imagen de la mucosa traqueal de 1,5 micras de grosor teñida con hematoxilina eosina muestra tejido conjuntivo laxo, donde se aprecian fibras, pero sobre todo gran cantidad de células de diferentes tipos. Por otra parte, esta imagen obtenida de un corte de 7 micras de grosor del esófago que se ha teñido con la técnica del tricrómico de Mason muestra también tejido conjuntivo, pero si comparamos con la imagen anterior veremos que en este caso lo que predominan son las fibras. Por lo tanto,
se trata de tejido conjuntivo denso. Y si nos fijamos más aún, veremos que las fibras de tejido conjuntivo se orientan en diferentes direcciones, por lo que a esta variedad se la denomina tejido conjuntivo denso irregular. Esta otra imagen corresponde a otra variante de la técnica del triclómico de Mason y se ha aplicado sobre un corte de córnea del ojo. En la imagen se muestra el estroma conjuntivo en el que todas las fibras se disponen de forma regular, por lo que a esta variedad se la conoce como tejido conjuntivo denso regular. De hecho, en esta zona las fibras colágenas se disponen en capas alternas giradas 90 grados una con respecto a la otra. Se organizan de forma tan regular que la córnea es transparente. A esta disposición de las fibras hace que el tejido conjuntivo denso se le conozca como regular bitenso. Esta otra imagen de un corte teñido con hematoxilina eosina de tendón nos muestra la disposición regular de las fibras conjuntivas que en el tendón se orientan todas en la misma dirección, para así conseguir una gran resistencia. A esta disposición se le conoce como tejido conjuntivo denso regular unitenso. Adiposo. Esta imagen de una glándula salival humana en corte semifino teñido con hematoxilina eosina nos muestra entre las fibras del tejido conjuntivo estas estructuras de color blanco y perfil bastante regular. Se tratan de células adiposas, conocidas como adipocitos. Los adipocitos son células muy peculiares, que se caracterizan por la presencia de una gran gota de grasa que ocupa casi totalmente el citoplasma de esta célula. El hecho que su citoplasma aparezca blanco en casi todas las preparaciones para el microscopio es debido a que para realizar estas preparaciones en algún momento de su procesamiento se han usado disolventes orgánicos, los cuales han disuelto los lípidos que forman esta gota de grasa, por lo que como se han eliminado los lípidos y no hay nada que teñir, queda de blanco. En algunas ocasiones se pueden ver uno o pocos adipocitos dispersos entre las fibras colágenas del tejido conjuntivo, como es el caso que nos muestra esta imagen. Pero, en otros casos, como en esta imagen de lengua teñida con el triclómico de Mason, se puede ver un conjunto mayor de adipocitos. Este conjunto de adipocitos forma unos acúmulos que se organizan de forma parecida a un panal de abejas, por lo que a esta formación se la conoce como panículo adiposo. En estos panículos adiposos, al disponerse los adipocitos unos al lado de los otros, las paredes de uno presionan a las de otro, a las del adyacente, lo cual hace que estas células adopten una forma poligonal. En algunas zonas, como en la capa más profunda de la piel, como la que nos muestra esta imagen teñida con hematoxilina eosina, los panículos adiposos pueden llegar a ser de considerable tamaño, como los que se muestran en esta imagen obtenida con el microscopio electrónico de barrido también de la hipodermis de la piel. Esta imagen de adipocitos en un corte de lengua teñido con azul de toluidina muestra perfectamente el perfil poligonal de este tipo celular cuando estas células se organizan en panículos. Si nos fijamos con atención, podremos caer en la cuenta que los núcleos se localizan en uno de los vértices de la célula y que la casi totalidad de la célula está ocupada por la gota lipídica y que ésta a su vez está rodeada de una capa muy fina de citoplasma. Dada su peculiar estructura, estas células se podrían llegar a confundir con los capilares sanguíneos. Por eso, el estudiante debe conocer los criterios para distinguir uno del otro. En primer lugar, el capilar suele tener un diámetro menor que el adipocito. Y en comparación, la pared del capilar es considerablemente más gruesa que la lámina de citoplasma del adipocito. Por último, en los capilares, los núcleos de las células endoteliales que forman la pared suelen mostrar una forma de riñón, mientras que el núcleo del adipocito suele tener una forma más lineal. Esta imagen muestra al microscopio electrónico de barrido un panículo adiposo entre fibras colágenas donde se pone de manifiesto la forma poliédrica de estas células. Al microscopio se puede llegar a ver el contenido lipídico de los adipocitos usando técnicas de tinción especiales,
que no empleen disolventes orgánicos y en las que los colorantes usados tiñan específicamente las grasas, como es el caso de la técnica del Sodom 4 que ilustra esta imagen. A este tipo de adipocitos que hemos visto hasta ahora y que presentan una única gota lipídica en su interior se les conoce como adipocitos uniloculares o también se les llama al conjunto grasa blanca. Existe otro tipo de adipocitos tal y como podemos ver en esta imagen teñida con hematoxilina eosina. Estos adipocitos no presentan una única gran gota lipídica en su interior, como los adipocitos uniloculares, sino que presentan diversas gotas de grasas pequeñas repartidas por el citoplasma. Por eso a este tipo de adipocitos se les conoce como adipocitos multiloculares, o también grasa parda, y es más habitual en embriones y recién nacidos que no en individuos adultos. Al microscopio óptico y con técnicas de tinción convencionales como la hematoxilina eosina que muestra esta imagen, resulta bastante sencillo distinguir entre ambos tipos de grasa. Y con esto concluye este vídeo dedicado al tejido conjuntivo y al tejido adiposo. Espero que os haya gustado y sobre todo espero que os haya resultado de utilidad en vuestro programa de estudio. Si así ha sido, por favor, suscribiros al canal, dadle clic al me gusta y comentadlo en vuestras redes sociales. Nos veremos en el próximo vídeo, el cual dedicaremos al estudio del tejido cartilaginoso.